nuevamente cuál era el formato de condición de Orange, que en este caso es escribir la condición, antes de la condición el valor verdadero y luego el valor de falso. Esta fórmula nos quedó algo extensa, pero porque nos inspiramos en la escala de calificaciones del Ministerio de Educación de Ecuador. Bueno, nos habíamos quedado por acá. Ya habíamos calculado los coeficientes, o lo había hecho Orange, los coeficientes de la regresión logística. Y la interpretación era relativamente sencilla porque los valores positivos nos iban a acercar a la clase. En este caso, nos acercaría más que el nivel de educación de los padres fuese de parcialmente la educación superior, que un poco más que haber culminado toda la educación superior. Luego estarían las notas, y aquí lo más interesante o más entendible más bien era, por ejemplo, interpretar que la raza D, que no sabemos cuál es, te acercaba al aprendizaje de los alcances requeridos. Luego había algunos valores con cero. Estos valores con cero depende de la regularización que hayamos utilizado. Teníamos Lasso y Ridge. Ya explicaré muy brevemente cada una de ellas. En el caso del lazo, los valores con pocas probabilidades de influir o de acercarte a, en este caso alcanzar los aprendizajes, son penalizados directamente con cero. Y los valores negativos, el más negativo, como por ejemplo este del género femenino, te alejaría de estar en la sección de alcanzar los aprendizajes requeridos. Porque más bien significa que este género te acerca a las otras clases. Por ejemplo, domina, no alcanza o está próximo a alcanzar. Pero bueno, nuestra idea será convertir estos valores de log-os o logit en valores de probabilidad que serían todavía mucho más interpretables. Aquí tenemos un valor singular que seguro nos estamos preguntando y tiene que ver con el modelo matemático de, en este caso, la regresión logística, y es el intersecto. El intersecto es un supuesto que va a ocurrir cuando todas las demás calificaciones, en este caso, sean cero. Bueno, que cuando domina sea cero, que cuando no alcanza sea cero, que cuando próximo a alcanzar sea cero, es decir, no tengan nada, ocurriría este intersecto. Pero es un artificio matemático para resolver el problema de la regresión. Bien, en todo caso, veamos ahora cómo convertir los log-os en probabilidades. Para convertir los log-os en probabilidades tenemos que ir a revisar nuevamente nuestra fórmula que nos da el modelo matemático mismo, que es cómo despejar en este caso P a partir de los log-os. Y la fórmula es 1 dividido por 1 más Euler elevado a prácticamente la regresión lineal del problema, ¿no? En este caso es beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1, beta sub 2 por x sub 2. Recordar que todas estas x son los valores de entrada, es decir, los valores que tenemos por aquí puntualmente ya serían estos, ¿no? Alcanza los aprendizajes, domina, no alcanza. Estos serían los valores. O si lo quieres ver, serían todos estos nuestras x, ¿no? Pero recuerda que ya en este momento lo que vamos a hacer es tratar de convertir los valores que ya obtuvimos, que son los log-os, en términos de probabilidad. Ya tenemos calculado pues estos valores que son los log-os, ¿no? Que serían toda esta expresión que tenemos aquí en nuestra ecuación, pero hay que elevarla a un valor negativo en este caso. Bien, Euler. Euler es un número irracional bueno, de los muchos tipos de números que existen en la matemática. Este es muy importante. Esencialmente tiene sus o inspira sus valores en los logaritmos naturales. Es una constante matemática, como miramos acá. Es una constante matemática y es la base de los logaritmos naturales. Su valor aproximado es 7182. Acá lo vamos a acotar en 71828 tal cual. Y estos son los ratios que nosotros ya hemos obtenido de momento con Oran, y lo que queremos es pasar esos valores a probabilidad. Bien, para pasarlos a probabilidad ya vimos cuál es la ecuación. En Oran se escribiría de la siguiente manera, ¿no? 1 dividido para 1 más Pau, que es una función de NumPy que nos sirve para calcular la potencia. En este caso la potencia de Euler, que lo vamos a contar en 271,828 elevado a la menos logs os, o a la menos z. Este valor de menos z sería el valor que obtuvimos de los log-os propiamente. Para el caso de dominar los aprendizajes requeridos, se vería de esta manera. Si dominan los aprendizajes requeridos, recuerda que en este caso ya es el valor de log-os que ahora nos calculó, es igual a 0, directamente le vamos a dar 0 en probabilidad para evitar algún error matemático de querer dividir un 0 por otra cosa. Caso contrario, allí sí aplicamos la fórmula 1 dividido para 1 más Euler, que en este caso sería 2,71828 elevado a la menos log-os, que sería el log-os en negativo. Y eso nos daría como resultado ya nuestros resultados, valga la redundancia,
en términos de probabilidad, que yo los tengo aquí, ¿no? Aquí estaría la fórmula. Si domina los aprendizajes, si el log os domina los aprendizajes es igual a 0, pues le damos 0 a la probabilidad. Caso contrario es 1 dividido para 1 más la probabilidad de Euler elevado a la menos log os o a la menos z, que en este caso sería el valor de domina los aprendizajes. Aquí mismo podemos ir calculando los demás. En este caso sería, la fórmula es la misma, ¿no? La probabilidad de este domina, el otro es probabilidad de alcanza los aprendizajes. Alcanza los aprendizajes requeridos, así sería, alcanza aprendizaje requerido. Aquí vamos a decir o vamos a utilizar el valor de, bueno, tenemos alcanza los aprendizajes, así se llama. Vamos a reemplazarnos. Si alcanza los aprendizajes es igual a 0, directamente le damos 0. Caso contrario, hacemos la división de 1 dividido para 1 más, perdón, Euler elevado a la menos log os, que en este caso sería el valor de log os de alcanza los aprendizajes. Ahora vamos a crear la fórmula para no alcanza, para próximo a alcanzar. Perdón. Sería un nuevo numérico. La probabilidad de próximo a alcanzar los aprendizajes. Lo mismo. Copiamos la fórmula porque es la misma, solo que en este caso utilizamos el feature próximo a alcanzar los aprendizajes. Y lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Listo, nos queda uno más que llevaría la misma fórmula y este sería la probabilidad de no alcanza los aprendizajes requeridos. Entonces no alcanza los aprendizajes. Reemplazo porque la fórmula es la misma y enviamos. Todos los cálculos ya se hicieron. ¿Qué vamos a tener como resultado? Aquí con el data table vamos a obtener nuestros resultados en log os. Y también, por ejemplo, aquí para alcanzar los aprendizajes requeridos, nuestros resultados en log os, pero también nuestros resultados en probabilidad, que en este caso para alcanzar los aprendizajes sería este, próximo al, perdón, acá sería, este es alcanzar los aprendizajes requeridos. Y nos dice que este valor de log os que teníamos por aquí, que era 0,146705, un valor logarítmico, se interpretaría de la siguiente manera, que tener o que tus padres tengan algo de la educación superior del high school cursado los lleve en un 53% a par, a próximo a alcanzar, a alcanzar los aprendizajes requeridos. Que hayan completado el high school, 51% te llevará, o 51%, perdón, de probabilidad de que alcances la clasificación de próximo a alcanzar, los aprendizajes requeridos. Me confundo por la P inicial. Y así sucesivamente. Ahora, mira, estos logs que eran los negativos te alejaban, ¿no? Pero en términos de probabilidad, pues se te da un valor de probabilidad de 0 a 100 con un valor muy bajo. En este caso, 0,02% para este valor, bueno, que es el intersecto. Recordar que el intersecto ocurre cuando supuestamente todos los demás valores son 0. Entonces el género femenino te aleja, ¿no? Es apenas un 1% de probabilidad de llegar a alcanzar los aprendizajes requeridos. Perdón, un 0,05%, un medio por ciento, por decirlo así. Bueno, y así es la forma de interpretarlo de una manera un poco más humana. Sin embargo, esta interpretación todavía no nos dice si nuestro modelo ha hecho o no un buen o mal trabajo. Para eso necesitamos, de acuerdo a nuestra lógica, evaluar el modelo. Y lo vamos a evaluar con un widget, que en este caso sería el test and score de Orange, y vamos a utilizar la métrica del CA, que en Orange significa clasificación de la exactitud, o exactitud de la clasificación, perdón. Listo. Entonces dejémoslo por acá. Para evaluarlo, pues vamos a someter el modelo al Classification Accuracy mediante el test and score, pero el test and score debe recibir dos cosas. Debe recibir tus datos y tu modelo. Los datos los tenemos aquí desde el Select Column. Hay diversos mecanismos. Aquí tengo una advertencia. Por ejemplo, hay diversos mecanismos para hacer la validación. La validación cruzada, el muestreo aleatorio, uno contra todos, validar los datos en el conjunto de datos de entrenamiento
En este caso voy a utilizar una validación cruzada, como son 1000 registros con un fold de, por ejemplo, 10. Eso significa que nuestros 1000 registros se dividirán en 10 folds, pues de unos 100 registros cada uno, y posterior a eso se hace la validación, que en este caso alcanzamos un 98.7, que es bastante alto con respecto al valor posible, ¿no? Classification accuracy significa pues el valor en este caso más de la exactitud. Bueno, vamos a quitar este muestreo estratificado y lo dejamos allí. Se debe mantener igual un valor bastante alto de 98.7. Este es un método, o esta es una validación que en este caso bueno, dice aquí que algunos scores no han podido ser calculados, porque me daría esta advertencia. Veámoslo. Este de todas maneras es un mecanismo para hacer el proceso de validación de tus datos. El más utilizado es este de el data sampler, que es el que te dice que los datos para ser evaluados pues debe dividirlos en, por ejemplo, en un conjunto de datos de entrenamiento y en un conjunto de datos de prueba, y que las proporciones, por ejemplo, a nivel de entrenamiento suelen ser del 70-80% de tus datos, y por ende para las pruebas por complemento pues vendrían a ser entre el 30% o 20% de los datos. Vamos a optar por este modelo. También hay otro tercer conjunto de datos, que es el de validación, que este sería un conjunto de datos que actuaría como dato nuevo o como dato en producción, si quieres llamarlo así. Tu modelo en este caso se lo analizaría con datos que jamás haya visto. Bueno, en el caso del data sampler vamos a optar por la proporción 80-20. Significa que 80% de los datos serán para entrenar el modelo y el 20% lo vamos a utilizar para probar. Entonces, de nuevo tenemos que reconfigurar algo para que el modelo de regresión ahora reciba los o el 80% de los datos. Entonces, cuando exploro este data table, o si agrego por ejemplo aquí un data info, pues me dirá que estoy utilizando, perdón, aquí, que estoy utilizando 800 filas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, porque son los conjuntos de datos para el entrenamiento, que estas 800 filas son las que recibirá el modelo de regresión. Y luego mi test and score ya iría a recibir ya no directamente los 1000 datos, sino estos, ¿no? Los datos de entrenamiento irán para data y el remaining data irá para test data. Entonces allí se está volviendo a recalcular todo, pero ya mi prueba no debería hacerla con una validación cruzada, sino con una validación en el conjunto de los datos de prueba. Testear en el conjunto de datos. En este caso son 800 registros para el entrenamiento y 200 para el proceso de la prueba. Se ha logrado un valor bastante alto realmente, porque el modelo se logra ese tipo de clasificación. Los datos están bastante limpios, bastante balanceados, y era esperable. No es necesariamente un sobreajuste. Bueno, veamos en detalle esto con la matriz de confusión. La matriz de confusión acá te dice que en los 200 registros que pasaron para prueba, 80 alcanzaron los aprendizajes requeridos, 5 fueron clasificados incorrectamente, perdón, 80 alumnos alcanzaron los aprendizajes requeridos, pero 73 fueron clasificados correctamente, 5 no fueron clasificados como que los dominaban y 2 no fueron clasificados como próximos. Lo ideal acá es que en la diagonal principal deben encontrarse los valores más altos, porque significarían las clases clasificadas correctamente, como lo vemos acá. Ahora, este modelo de regresión logística también nos está mostrando un problema, y es el hecho de que próximo a alcanzar los aprendizajes tenemos a 110 alumnos, a 80 tenemos con que los alcanzaron, pero apenas hay 6 que dominan y 4 que no alcanzan. Es normal, porque son pocos los alumnos que en este caso alcanzaron las notas más altas, pero también son pocos los alumnos que reprobaron. La mayoría estuvieron en, digámoslo así, que con un término medio. Ahora recordar que hemos adaptado la escala a Ecuador, y aquí pues la mayoría de alumnos pues en este caso no aprobarían porque estarían próximos a alcanzar, pero probablemente estos datos provengan de un lugar donde se aprueba con, por ejemplo, 5, con lo que nuestra escala cambiaría. Así que es algo didáctico y muy aproximado meramente, ¿no?
Bueno, ahora, ¿en qué podría fallar? De pronto como para ver de dónde vienen esos aciertos y esos errores, acá podemos utilizar otro widget. Voy aclarando un poquito más este panorama por aquí, que se llamaría el widget de predicciones. Bueno, ahí está el modelo y le vamos a pasar los 200 datos de prueba. Aquí están los 200 datos de prueba. Por defecto van los 800, pero yo quiero probarlo solo con los 200 de prueba. Y miremos, aquí que tenemos, ¿no? El modelo de regresión logística dijo que el alumno estaba próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, pero el atributo de escala también lo dijo. Entonces, aquí había una columna que la oculté. Entonces hay un error del 0,36. Ya, pero este error del 0,36 se lo considera como clasifique lo de esta clase, porque si el error fuese mayor al 0,5, pues allí ya no se lo clasificaría. Bueno, en este caso se lo consideraría correcto, ¿no? Por ejemplo, veamos un error muy alto, sería este. Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, como el error fue de 0,75, es decir, superior al umbral de 0,5, entonces pues puede considerárselo como una clasificación en todo caso errónea, ¿no? El modelo dijo próximo y la escala dijo no alcanza. En los errores más bajos, pues van a haber coincidencias, obviamente. Próximo y próximo. Próximo lo que dijo el modelo y próximo lo que fue. Acá alcanza lo que dijo el modelo y alcanza lo que fue. Ya cuando el umbral supera el 0,5, que es por esa razón que se lo llama regresión, aunque sea un modelo que sirva para clasificación, el modelo dirá una cosa, pero en realidad fue la otra. Bueno, esa sería la forma de comprender a este modelo de regresión logística. Recuerda que tenemos una guía donde se te explican un poco de los fundamentos matemáticos, pero también otra guía donde se te explica cómo interpretar la exactitud, el F1 score, la precisión, el recuerdo y las otras métricas, tanto para los modelos de clasificación como para los modelos de regresión. Y eso ha sido todo. No te olvides que si te gusta el contenido, pues dale like y compártelo. Si deseas, te suscribes. Gracias.